Hola, soy Pablo Abab y bienvenidos al video número 11 sobre servicios o data. En este video vamos a ver lo que es una entidad multinivel o una multilevel entity. Y bueno, antes de empezar, recordarles que si quieren le pueden dar like al video, suscribirse al canal y dejar en los comentarios lo que quieran, ¿no? Comentarios, consultas, sugerencias, correcciones, etc. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en este video? Una entidad multinivel. Nosotros ya tenemos nuestra entidad documento que tiene un nivel, podríamos decir, hacia las posiciones. Pero bueno, esto no podría llamarse multinivel, ¿no? Tenemos solamente un nivel hacia las posiciones. Lo que se llama entidad multinivel, ¿no? Es básicamente cuando tenemos una entidad que tiene una relación a una entidad y esa otra entidad tiene una relación a otra entidad. Ya ahí tenemos, ¿no? Tres niveles, o dos niveles, mejor dicho, documento, posición y una nueva entidad relacionada con posición. Esa entidad nosotros la vamos a llamar reparto y bueno, para esto vamos a usar esta tablita que ya tengo creada, ¿no? De ZData Doc. Nuestra tabla de posiciones se llamaba POS, esta le pusimos rep de repartos. Y básicamente, ¿no? Clave tenemos lo que es el número de documento, número de posición y número de reparto, ya que una posición puede tener varios repartos. Teóricamente, ¿qué es esto? Me refiero, ¿no? En la teoría es cómo estas posiciones, estos materiales que tenemos a nivel de posición, van a ser repartidos, justamente, entregados o recibidos, dependiendo de qué se trate el documento. Nosotros tenemos un documento genérico, ¿no? Entonces, básicamente tenemos un campo fecha para, ¿no? La fecha de este reparto, un campo de unidad y un campo de cantidad, que va a indicar en qué fecha se van a repartir cuántas unidades de ese material, ¿no? Que figura en las posiciones. Y bueno, nada, vamos a basarnos en los últimos documentos que creamos. Esto lo vamos a cerrar. Vamos a basarnos en los últimos documentos que creamos, el 21 y el 22 en este caso, que teníamos, ambas tenían dos posiciones, cantidad 100, 99, 1 y 99. Los valores ahora no nos interesan. Y los repartos, en este caso, podemos ver que la posición 10 del documento 21 tiene dos repartos. Uno va a ser, ¿no? Entregado el 1 de abril y el 2 de abril, 50 y 50, que bueno, suma la cantidad 100. La posición 2, o la posición 20, mejor dicho, tiene tres repartos de 33 cada una con estas fechas. Y luego el documento 22, ¿no? Que también tiene dos posiciones, por cantidad 1 y cantidad 99, tiene... esta al tener cantidad 1 tiene un solo reparto. Bueno, podría tener, ¿no? Ya que estamos hablando de kilos, la mitad. Pero bueno, la verdad es que en la práctica no creo que se entregue la mitad de un kilo. Y bueno, la posición 2 tiene dos repartos, ¿no? Con estas fechas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Crear nuestra entidad reparto. Vamos a ir a la transacción SEGW. Vamos a hacer clic derecho, vamos a importar del diccionario de datos esta entidad ZDataDoc. Esta se llama repartos. Vamos a hacer que cree nuestro entity set. Bueno, ¿qué campos? Nos vamos a traer todos nosotros, por lo menos en mandante. Después nos vamos a traer todos. Y acá, como estamos haciendo, vamos a modificar por número de documento, por número de posición, vamos a poner número de reparto, fecha entrega, unidad y cantidad. Estos, ¿no? Los nombres al exterior. Finalizamos. Me olvidé de marcar los keys. Podemos volver y venir a hacerlo acá, ¿no? Vamos a la entidad, las propiedades y tildamos acá cuáles son las keys. En nuestro caso estas tres son la key, igual que en la tabla de base de datos. Así que vamos a grabar en principio y vamos a generar ahora. A ver si nada. Se nos va el error. Esto no está creando en nuestra clase MPC esta nueva entidad. Bueno, ya tenemos nuestra entidad. Lo que tendríamos que hacer ahora es crear una asociación con las posiciones, ¿no? Igual que habíamos hecho con los entre documento y posición, ahora vamos a hacerlo entre posición y reparto. Vamos a crear una nueva asociación, le vamos a poner reparto. Este nombre, recordemos, perdón, repartos.
la relación va a ser entre posición, vamos a poner, ¿no?, una posición, y entre reparto, vamos a decir que podemos tener 0n. Next. Bueno, esta pantalla ya la tuvimos cuando creamos la asociación entre documento y reparto. Solamente teníamos lo que era el número de documento. Ahora también tenemos lo que es la posición, ya que nuestra entidad posición tiene dos claves. Así que bueno, vamos a poner cómo se relacionan. Número de documento. Número de posición. Siguiente, bueno, y acá todo lo que va a crear. Esto lo creamos así, lo dejamos así. Lo que va a crear, esto es lo que va a crear, ¿no? Y esto es lo existente. Finish. Fíjense que ya existe mi asociación. Vamos a ejecutar. Perdón, vamos a generar. Una vez que esté generado todo, vamos a ir a la GW Client. Vamos a ver la metadata. Muchas veces hace falta recargarla, muchas veces no. Bueno, acá el método get, ¿no? Y vamos a ver que ahora tenemos un entity type, se llama documento. Otra posición, donde estas son las claves. Vamos a cerrar esto. Y ahora tenemos, bueno, el de monedas, apartar documento y reparto. Entonces tenemos las tres propiedades. También podríamos ver en, a ver si, ¿dónde lo tenemos? Bueno, dice que posición, ¿no? El entity type posición tiene una navigation property que se llama repartos, como la acabamos de crear. Así que bueno, podemos decir que esto está funcionando. Y ahora, si vamos a hacer un documento, vamos a pedir un documento, ¿no? Vamos a ponerle 21. Esto habíamos visto que podíamos, a ver si la cámara no lo tapa, no lo tapa, acá no lo tapa. Posiciones, podemos llamar a las posiciones de este documento haciendo posiciones. Podemos llamar a una posición en particular ahora de este documento, ¿no? Y también, como podemos ver acá, podemos ver todos los repartos de una posición en particular. Primero vamos a llamar a esta posición. Para ver que acá también va a aparecer el link hacia los repartos. Y entonces, al igual que hacíamos con los documentos, vamos a hacer barra, entre documento y posición, ¿no? Vamos a hacer barra repartos. Esto obviamente nos va a tirar un no implementado porque todavía no implementamos. Pero bueno, nada, para ir viendo que esta sería la forma de llamar a los repartos. A ver. Bueno, vamos a ir a nuestra clase. Vamos a ver los métodos. Voy a refrescar porque yo ya tenía la clase abierta cuando se generó el OData de nuevo. Así que vamos a ir a las redefiniciones, que de hecho podemos ver que no aparecen todo lo referido a reparto. Vamos a salir. Vamos a volver a ingresar. No, está bien. Tenemos que ir a los métodos dados, no a las redefiniciones que ya hice. Pero acá tenemos los de reparto, los que nos interesan. Así que vamos a ¿no? redefinir lo que es el getEntity. Muy similar va a ser a lo que es nuestro ya getEntity de posiciones y nuestro getEntitySet. Que de hecho este es el método que acaba de fallar acá, ¿no? El getEntitySet, ya que queremos obtener todos los repartos de una posición. Bueno, vamos a implementar los métodos. La verdad es que van a ser, como acabo de decir, similar a lo que son las posiciones. Así que voy a ir a sacar un pequeño, ¿no? Recordatorio, por así decirlo. Pequeño código. Entonces vamos a obtener del key también lo que es el número. Veamos que es el getEntity, ¿no? El que va a obtener un solo reparto. Así que ahí tendríamos que obtener las tres claves, lo que es número de documento, número de posición y número de reparto. Reparto. Vamos a guardarlo, ¿no? En mi entidad, reparto, que va a tener el campo número de reparto.
Y ahora también para no dilatarnos más en todo lo que es esto, vamos a copiar este código. Yo tendría que haberlo copiado todo, ¿no? Y bueno, vamos a seleccionar todos los campos de mi tabla de reparto. Vamos a guardarlos en mi entidad, este tipo, ¿no? Si vamos a verlo, va a ser igual a la base de datos, ya que creamos, ¿no? Esta entidad en base a la tabla, importando nuestra tabla del diccionario. Y acá tenemos que agregar, ¿no? La otra clave, que es el número de reparto. Bueno, si falla podemos mostrar el mensaje o no existe reparto con la clave indicada, ¿no? Bueno, con esto tenemos lo que es el getEntity. Vamos a hacer el getEntitySet, que también se va a parecer mucho a las posiciones. De hecho, ya con esto, ahora lo vamos a ver. getEntitySet. Lo que me acabo de copiar también es el ordenamiento que ya habíamos hecho, ¿no? Allá por el video número 4. Bueno, el paginado y el inline count. Así que bueno, ya me copié todo. Lo único que no habíamos hecho en las posiciones había sido lo del filter, ¿no? El filtrado, que sí habíamos hecho en documento, porque aún no habíamos llegado a una solución genérica. Más adelante lo vamos a hacer y vamos a venir a modificar estos métodos, ¿no? Pero acá entonces lo que tenemos que leer es, bueno, número de documento, la transformación. También vamos a leer. Vamos a cerrar este por acá. Lo que es el número de posición, ¿no? Acá, recordemos, vamos a obtener todos los repartos de una posición, así que tenemos que obtener las dos claves. Esto es level P. Vamos a crearnos ese campo, level P, esa variable, perdón, ¿no? Level P. Y acá, ¿no? Los repartos para las dos claves. Ya. Documento y posición. Bueno, lo ordenamos, paginamos, inline count si es necesario. Vamos a activar esto. Activamos. Y vamos a volver a, ¿no? a llamar a todos los repartos de esta posición. Vimos que la posición 21.10 tenía, ¿no? Dos repartos. Así que nos debería traer eso. Ejecutamos y bueno, podemos ver que me trajo el reparto 1 y abajo me trajo el reparto 2. Esto obviamente podemos ejecutarlo con cualquier posición, no hace falta que tenga los ceros, ¿no? Me trajo el reparto, bueno, el 2, este capaz me vino desordenado, el reparto 1 y el reparto 3, pero bueno, no importa, la verdad que los datos los tenemos, después lo podemos ordenar como nosotros querramos. Así que de nuestra entidad multinivel vendría a ser documento, ¿no? La que venimos trabajando en todos estos videos, ya que ahora tiene una asociación a posiciones y posiciones tiene otra asociación a lo que son los repartos, así que tenemos tres niveles. Está funcionando, ¿no? Tanto el getEntity como getEntitySet de nuestra entidad reparto está funcionando. Y también mostrar que podemos hacer, no solo podemos, no, spam posiciones, repartos, format JSON. Ok, que podemos hacer un expand. Vamos a ir a documento set. Vamos a llamar al documento 21 nuevamente. Vamos a ponerle format JSON, ya que en realidad es lo mismo. Documento. Acá podríamos hacer un barra posiciones, también en formato JSON. Fíjese que me trae, no, la posición 10. Acá abajo tenemos la posición 20. Y los datos del documento... no, que hice posiciones sin un expand. No, tenía que hacer un expand, ¿no? Vamos a hacer un expand a las posiciones y además el formato que sea JSON. Ahí tenemos los datos del documento, los datos de la posición 10 y más abajo los datos de la posición 20. Y fíjense que acá figuran los repartos. Así que podemos hacer otro expand. Esto, si no me equivoco, tenemos que hacer un barra repartos.
repartos, ¿no? Así como le pusimos. Y vamos a ver, ¿no? Tenemos los datos del documento, los datos de la posición y lo que tenemos, ¿no? Dentro de esa posición tenemos sus repartos, ¿no? Tenemos el reparto 10, perdón, el reparto 1, el reparto 2. Más abajo tenemos a la otra posición y también su listado de repartos. Así que en ¿no? El reparto 1, reparto 2, reparto 1 y reparto 3. Así que en una sola consulta estamos obteniendo los datos del documento, los datos de sus posiciones y dentro de cada posición los datos de sus repartos. Esto porque hicimos, ¿no?, un expand primero hacia las posiciones y luego hacia los repartos de esas posiciones. Si los repartos hubiesen estado, ¿no?, al mismo nivel que el documento, para hacer un expand doble, no recuerdo la verdad si lo vimos en el video número 4, pero sí, o sea, si el documento tiene una asociación a posiciones y una asociación a otra entidad, para hacer expand hacia ambas entidades, todas las entidades van separadas con coma, pero en este caso el reparto está asociado a las posiciones, por eso va con la barra, ¿no? Está bueno remarcar eso. O sea, estamos haciendo un expand de las posiciones indirectamente ¿no?, con la barra y ¿cómo se llama?, esta asociación. Así que bueno, lo que tenemos es nuevamente una entidad multinivel, documento, posición, reparto, y pudimos hacer o sea, los get entity set y el expand hacia todas las posiciones para poder tener en un mismo request toda la información. Esto, o sea, podría hacerse por separado, esto ya depende de cómo está modelado, cómo está modelada la aplicación que vaya a desarrollarse, pero nosotros acá desde el backend damos todas las posibilidades, ¿no? O sea, damos la posibilidad de obtener un documento separado, obtener las posiciones del documento, obtener los datos del documento y las posiciones en el mismo request, ¿no?, con un span hacia posiciones, obtener los repartos de una posición, obtener una posición y sus repartos, ¿no? Eso no lo hicimos, vamos a hacerlo ahora con un span. Y finalmente, ¿no?, el request que trae todo, que es traer el documento con sus posiciones y dentro de sus posiciones sus repartos, que es esto que acabamos de hacer. Digo, lo que no hicimos fue traer una posición. Vamos a traer una posición. Acá tenemos que poner, ¿no?, número documento igual 21 y número de posición igual 10. Primero vamos a pedir esto. A ver si no me equivoqué. Bueno, fíjense, me trae solamente la posición 10 del documento 21. Y acá podríamos hacer un expand hacia sus repartos, ¿no? Repartos. De la misma forma, bueno, no lo estamos visualizando en JSON. Vamos a ver en JSON. Yo prefiero verlo en JSON. Pero es lo mismo, ¿no? Es la información. Entonces tenemos los datos de esa posición, ya que estamos ejecutando el get entity de la posición. Y luego estamos haciendo un expand hacia sus repartos. Similar a como hicimos de documento a posición, estamos haciendo de posición a repartos. Esto para mostrar también, ¿no?, que tenemos todas las posibilidades en nuestro backend. Documento, documento y posiciones, documento, posiciones y repartos, posición, posiciones y repartos solos, ¿no? Si llamamos a el reparto set, especificando las tres claves, número, reparto, que sea el 1. Esto, el expand probablemente falle porque no tenemos ningún expand, pero vamos a dejarle el format JSON. Número de reparto, bueno, podía fallar. Nueva posición, reparto set. No existe reparto con la clave indicada. Esto probablemente sea un tema de los ceros. Vamos a ver rápidamente. Tenemos que ir a estos ya no estamos. Reparto get entity. Quizá acá tenemos un tema con los ceros. Pensé que esta variable era tipo n y que, bueno, rellena automáticamente con ceros a la izquierda. Probablemente no.
Reparto, TC reparto, toc reparto. Num, está bien, es un numérico. Debería haber funcionado. Pero bueno, como no está funcionando, a ver, en algún lado claramente hay un error, así que vamos a ponerle un breakpoint. Vamos a volver a ejecutar esto. Y bueno, entity, bueno, no, en realidad, fíjense porque lo raro es que a mi número de posición sí le puse los ceros. Cuando, vamos a ver cómo están los valores en la tabla. No, fíjense, ninguno tiene ceros. Y este, ok. No, realmente no sé por qué no le está poniendo los ceros. Vamos a volver a ver la definición de la tabla. Es un num de 5, o sea, pone los ceros, un tipo n. Y este es un num de 4. Bueno, vamos a ponerle los ceros nosotros entonces. Porque claramente hay algo que no está funcionando. Ah, no, ok. Ya sé. Me confundí rotundamente la variable, capaz ya se dieron cuenta, pero vamos a ver la entidad. Puse int de t, que era la fecha, tenía que usar este campo, de hecho fíjense que tiene ceros. Así que acá, ¿no? Rotundamente confundido de campo. Vamos a activar de vuelta. Vamos a sacar el breakpoint. Y vamos a volver a ejecutar, ¿no? Y ahí podemos ver que también podemos traer la información del reparto solito, ¿no? De un reparto puntual, sería un get entity de reparto. Esto con lo que respecta al read. Pero nosotros ya, bueno, habíamos hecho el create de documento, después lo cambiamos por un create deep, ¿no? Create deep entity, y acá también podemos hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer eso mismo. Lo que vamos a hacer va a ser un documento set, un post, y acá en el JSON, este sí me lo voy a copiar porque es un choclo grande, vamos a crear, ¿no? Un documento con sus posiciones y cada posición con su reparto. Vamos a crear, a ver. Bueno, acá tengo un JSON genérico de un documento anterior. Podríamos, ¿no?, hacer un get acá, por ejemplo, del 21. Vamos a formatearlo. Format igual JSON. Tengo el post. Bueno, tendríamos que hacer todo el expand, copiarme esto y traerme esto. Yo simplemente... No, vamos a hacerlo, no importa que se extienda un poco. Vamos a hacer entonces y el expand a posiciones barra repartos. Así que nuestro JSON primero va a tener... Esto yo recomiendo armarlo por partes. Me he copiado todo y borrado lo que no va. Y bueno, nada, no me ha ido bien. Así que vamos a ir por partes. Vamos a especificar la fecha del documento, que acá vamos a ponerle, ¿no? 2025 03 03 00000. Moneda, vamos a ponerle CD. Proveedor, vamos a ponerlo al 1000, creo que no lo hemos usado. O el 1111. Ahora sí vamos a poner sus posiciones, ¿no? Posiciones, fíjate que acá tenemos posiciones y tenemos un resultado. Nosotros para informar las posiciones directamente lo hacíamos así, ¿no? Y en llaves vamos a poner los distintos atributos de la posición, que sería estos que están acá. Vamos a borrar material 444, unidad, cantidad 4, importe 4000. Vamos a crear otra posición también. Vamos a poner, no sé, 777, cantidad 7, 7000. Y bueno, no estamos viendo cómo estamos armando el JSON a mano para probar el servicio. Después el frontend, la verdad es que el JSON nunca lo arma a mano, sino que, no, obviamente es todo por código. Pero bueno, esto está bueno saber cómo probar
Porque a mí me gusta, bueno, entregar, ¿no? Mi data funcionando. No que pinche en el frontend por un error de código justamente, sino que de repente pinche lo que es la lógica de negocio, ¿no? O porque hubo un cambio, o porque no se entendió del todo bien, pero que no pinche técnicamente. Bueno, y lo que tiene las posiciones son repartos, como figuran acá, repartos, y esto también, al ser un listado, ¿no? Corchetes o llaves cuadradas, vamos a poner repartos, vamos a ver los datos del reparto, que también, ¿no? El número de reparto tendríamos que determinarlo automáticamente, y tiene estos campos. Voy a copiar esta fecha, la borré sin querer, control Z. Bueno, el documento tiene fecha 3 de marzo y vamos a suponer que vamos a entregar el 20. Kilos, esto tenía cantidad 4, bueno, vamos a entregar una unidad. Y el 21 vamos a entregar o recibir, ¿no? 3 unidades. Y lo mismo, me voy a copiar este repartos que está acá. Vamos a hacerlo acá. A la posición 2, tenemos 7 y esta vamos a suponer que tiene solamente un reparto. O sea que me van a entregar todo de una. El 20 también. Este JSON me lo voy a copiar porque si lo perdemos... A ver, copiar. Estamos. Ya lo tengo un backup por las dudas. Y bueno, y esto como dijimos vamos a hacer entonces un create, un post. No estamos transformando el número de documento, por lo tanto esto va a suponer un create. Y se va a ejecutar, ¿no? Nuestro método create deep entity de documento. Vamos a poner un breakpoint igual. Vamos a recibir, ¿no? Se va a ejecutar este método. Acá vamos a obtener toda la información. Lo único que no hicimos fue en el request. Lo que tenemos que hacer es, ¿no? Ir a modificar este tipo, ¿no? Que las posiciones en realidad acá va a estar hecha de un posiciones deep, porque ahora el tipo de posiciones se modifica. Vamos a hacerlo. Entonces, test de posición. Bueno, sí, test de posición se va a aparecer bastante a lo que es el documento. Ahora, types begin of. Bueno, me pegó el JSON, quería copiar este. No, posición deep. Esto va a incluir el TS posición. Y además va a tener repartos. Que va a ser un tipo tabla de TS reparto. Bueno, with default key. End of TS. Perdón. TS posición. A ver qué es lo que no le gustó, que me lo está pintando así. Types, acá va todo. Bueno, y este ahora, ¿no? Mi documento div ahora va a tener este tipo porque va a tener los repartos. De esta forma seguimos utilizando todos los tipos definidos por nuestro data, ¿no? Utilizamos lo que es el TS documento, la posición es este que definimos acá arriba, pero utiliza lo que es TS posición y TS reparto. De esta forma, si se agregan o si se quitan, ¿no? Propiedades a nuestras entidades, automáticamente, ¿no? Ya se va a impactar en nuestros tipos de datos y no tenemos que tocar nada de código. Vamos a activar. Y ahora, no, acá tenemos que volver para atrás. Vamos a ver que en mi request me va a traer toda la información. Voy a poner un breakpoint. Vamos a llamar al post, ¿no? Del documento set. Perdón, no quería poner el breakpoint acá arriba. Vamos a ponerlo en el create deep entity. Acá. Y vamos a ejecutar. Bueno, abrió, así que se llamó al deep entity. El source sigue siendo documento. Vamos a ejecutar. Y el request, antes de ejecutar, quiero que veamos que las posiciones, a su vez, ¿no? Tiene una tabla interna que se llama repartos, porque la agregamos, ¿no? Recién cuando definimos el código en la clase mpcxt. Y al ejecutar esto, ahora tenemos los datos del documento, tenemos los datos de las posiciones,
¿no? ¿Sí? Ya que estos datos no los llenamos, se determina automáticamente al crear. Y tenemos los datos de los repartos, ¿no? Si vemos, tenemos 2 y 1, que fue lo que hicimos. Cantidad 1, cantidad 2, 20, 21 de marzo. También el número de reparto lo vamos a determinar. Y tenemos lo que es el segundo reparto, donde, bueno, también estos datos vacíos. Así que básicamente esto va a ir por el crear documento, ¿no? Lo que es el update tip también va a ser la misma lógica. Si informamos el número de documento, tenemos que informar las posiciones a modificar, informando el número de posición a modificar. Y si quisiéramos modificar un reparto, vamos a tener que informar los repartos a modificar, informando número de reparto, ¿no? Así que en el crear documento, nosotros ya tenemos lo que es todos nuestros datos, ¿no? Todos los datos del reparto. Así que lo que tendríamos que hacer es modificar este método. Si lo ejecutamos así ahora, bueno, se produjo una excepción de... vamos a ver dónde está esta excepción. Lo que esperaba en realidad era que no se cree el documento sin los repartos porque todavía no modificamos el código. Pero vamos, creo que tengo el breakpoint, así que vamos a ejecutar. Vamos a crear documento. Esto, no, fíjense, documento 23. El tag está todo bien. El insert del documento 23 dio OK. Posiciones. Estamos asignando, ¿no?, el número de posición. Ok, vamos cargando las posiciones. Ahora le vamos a cargar sus datos. Vamos a convertir los materiales. Esto que era lo que había explotado en su momento en aquel video. No, va a ser, está fuera del loop. En su momento lo pusimos, habíamos puesto dentro del loop. Tenemos las dos posiciones con los datos. Vamos a ejecutar. Está todo bien. Commit. Y a ver, a menos que haya explotado en este copy, ¿no? Tenemos posiciones, tenemos los repartos. Ok, no hicimos nada con los repartos, pero no debería explotar acá. En método. Bueno, nada, se ve que entre que activé el método y volví a ejecutar, nada, me pinchó. Pero ahora ya se tomaron los cambios, así que se creó el documento. Si vemos este documento, no, se creó. No se crearon las posiciones. A ver. Ah, no, estaba filtrando. Así que vamos a filtrar hasta el 30. Ven, se crearon las posiciones. Pero obviamente si vemos la tabla de repartos, no se creó nada. Ya que todavía no modificamos el código para que se creen los repartos. Esa parte, la verdad es que no la vamos a hacer en este video. Eso ya es lógica de negocio. Ya hicimos bastante lógica de negocio, pero básicamente no adentro de las posiciones. En este punto tenemos lo que son los repartos. Así que ahí tendríamos que hacer una lógica similar a la que estamos haciendo acá para además insertar los nuevos repartos, determinando el número máximo de reparto. Bueno, el primero va a ser 0, así que vamos a tener que ir sumando como estamos haciendo acá, pero lo que es número de reparto, cargando algo similar, pero de la tabla de reparto con todos sus datos. Y bueno, nada, haciendo un insert a la tabla de repartos, siempre y cuando el insert de las posiciones haya salido bien. Y tag no, lo de tag queda igual porque está a nivel documento y eso no tocamos nada. Bueno, así que para resumir, como estamos haciendo en los últimos videos, creamos una entidad multinivel. En realidad la entidad ya la teníamos, es nuestra entidad documento, que ahora tiene múltiples niveles, ya que tiene una asociación a posición, y posición tiene lo que es una asociación
de hecho lo podemos ver por acá, ¿no? Documento tiene una navigation property a posición, bueno, que se llama posiciones. Y posiciones tiene ahora una navigation property a repartos. Así que esto es lo que es una entidad multinivel. Y lo que hicimos fue implementar, ¿no?, el getEntity y getEntitySet de repartos para poder llamarlo desde las posiciones o desde el documento también, ¿no? Un documento con un expand hacia posiciones / repartos nos traía en el mismo request tanto documento como posiciones y repartos. O si no, podemos hacer un getEntity de una posición / repartos y eso nos va a traer la posición con sus repartos. Digo, si de repente no necesitamos toda la información, nosotros acá estamos manejando poca información, pocas posiciones, pero si un documento de repente tiene 100 posiciones y cada posición tiene un montón de repartos, capaz pedir todo en el mismo request es costoso, así que lo podríamos pedir por partes. Y no, ya lo hemos mencionado, pero nosotros tenemos al backend preparado, nuestro data preparado para que se pueda consultar como se quiera, ¿no? De documentos, que se pueda consultar sobre el documento y sus posiciones, documento de posiciones y repartos, o posiciones solas, posiciones y repartos, o repartos solos. No hicimos mucho más de lo que venimos haciendo y sin embargo podemos ejecutar todas estas consultas. Después, en la última parte del video, hicimos el create indicando, ¿no?, por acá, indicando en nuestro JSON del request tanto datos del documento como datos de la posición y sus repartos, ¿no? Cada posición puede tener repartos y tenemos los datos del reparto. Lo hicimos para 2 posiciones y bueno, vimos que el documento fue creado exitosamente sin los repartos porque nos faltó esa lógica. Que bueno, como fue mencionado, lo vamos a dejar por fuera de este video. Así que bueno, volverles a recordar que si quieren le pueden dar like al video y suscribirse al canal y dejar un comentario. Y los veo en el próximo video.